Buenas noches, profesor Yamil Ularicos Casona Durán, del curso de matemática del Instituto de Senat, y en esta oportunidad que se dirige a usted es el alumno Miguel Ángel Palma Mendoza, del grupo PT 96, y en esta oportunidad voy a presentarle mi actividad entregable número 3, de las cuales nos presenta, ¿no?, una situación contextualizada que nos dice, ¿no?, que lo que tenemos que hacer nosotros como aprendiz, que ya estamos supuestamente formando de una empresa, tenemos que resolverlo y sustentar los resultados obteniendo conclusiones, ¿no? Para eso nos plantean una situación, y la situación nos dice: el mecanizado es un proceso de la fabricación que se comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación del material, ya que sea de arranque, de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados con lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos, como el moldeo o forja. Los productos obtenidos se pueden ser finales o semielaborados, se requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Nos dice que una de las piezas que se ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Esta es la pieza, ya la pieza mecanizada, y sus medidas nos dan en milímetros, ¿no? Entonces, para eso vamos a responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta este objeto de acá, este gráfico. Dice: ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Vamos a hallar el perímetro de la vista frontal. Para ello tenemos que hallar el perímetro diagonal y el perímetro semicircular de aquí. Pero aquí he graficado, ¿no?, la parte frontal de la pieza mecanizada para poder hallar este perímetro X y el perímetro diagonal, que es Y. Sabemos que para esto primero hallamos el perímetro del semicírculo de acá. El perímetro del semicírculo es igual a X por distancia de pi sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, y sería, ¿no?, sabemos que pi es 3,14, entonces sería 8 por 3,14 sobre 2. Antes de resolver esto, primero sacamos mitad y mitad, y nos sería 8, 3,14 sobre 1. Entonces pasa de frente, perdón, 4 sobre 1. Pasaría de frente, sería igual a X es igual a 4 por 3,14, que nos daría igual a X es igual a 12,56 milímetros, ¿no? Sabemos que el perímetro ahora del semicírculo nos vale 12,56 milímetros. Y para hallar el perímetro diagonal, que es Y, sería la siguiente ecuación: Y al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces el perímetro diagonal es igual a Y al cuadrado es igual a 64 más 4, que es 68. Sacamos su raíz cuadrada, que sería igual a Y es igual a 8,24 milímetros. Eso es nuestro perímetro diagonal. Y ahora, en esta fórmula de aquí, vamos a reemplazar, ¿ya? Reemplazamos, que es, acá tenemos X y acá tenemos Y. Estos de acá vamos a reemplazarlo, ¿no?, por 12,56, que es X, y 8,24 milímetros, que es Y. Realizamos la siguiente ecuación planteada, y el perímetro total frontal nos saldría 117,6 milímetros. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Después de reemplazar y resolver la ecuación, nos dice que el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada es de 117,6 milímetros. En la siguiente pregunta nos dice cuál es el área total de la pieza mecanizada. En esta ocasión vamos a sacar el área total, ¿no?, del cubo, mejor dicho, porque claro, es un cubo. Y dice: el área del cubo es igual a
6 por lado al cuadrado. Entonces, reemplazamos. El lado, como es un cubo, lado por lado por lado, todos valen 24, ¿verdad? Entonces sería 6 por 24 al cuadrado. Resolvemos a el área del cubo es igual a 6 por 576. Entonces 6 por 576 es igual a 3456. Este es el área de milímetros, por cierto, 3456 milímetros. Este sería el área del cubo. Entonces, luego vamos a hallar el área del cilindro, que es esto de acá. Esa parte, estos lados que son el área del cilindro. Y vamos a hallar, ¿no? El área del cilindro es igual a 2pi r por altura por radio. Entonces, ¿qué nos sería igual a distancia de radio es igual a altura más radio? Reemplazamos lo siguiente y sería 8pi por 24 más 4. Entonces, el área del cilindro es igual a 8pi por 28. Por 24 más 4 sería 28. Entonces, vamos a resolverlo, esta ecuación de acá. Multiplicamos y el área del cilindro nos saldría 7003.36 milímetros. Esto sería el área del cilindro. Y para sacar el área del prisma, mejor dicho, del prisma que es el área que nos falta, este área de acá, vamos a sacarlo, ¿no? Área del prisma ya es igual a 2 por AB más altura, o sea, AB quiere decir la base, A base más pi, más el perímetro de la base. Entonces, reemplazamos la siguiente ecuación y al resolverlo nos saldría el área total del prisma es igual a 1291.76 milímetros cuadrados. Este es el área del prisma, ¿no? Tenemos el área del prisma, el área del cubo y el área del cilindro. Nos faltaría el área total de la pieza mecanizada. Para ello nos pide el área del cubo, el área del cilindro y el área del prisma. Entonces, área total sería igual a 456, que es el área del cubo, menos por el área del cilindro, que es 7003.36 milímetros, que es el área del cilindro, más 1291,76, que es el área del prisma. Resolvemos la ecuación y nos saldría, ¿no?, que el área total es de 1460.88 milímetros. Entonces el área total de la pieza mecanizada es de 1860,88 milímetros cuadrados. Entonces nos dice que duplicamos las siguientes medidas, para responder estas preguntas. Nos dice, en el porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Sustente su respuesta. Me dice, no, me dice aumenta en el porcentaje de la pieza mecanizada, ¿no? Para ello vamos a graficar la parte frontal, porque nos dice no tenemos que duplicar las medidas. Para ello vamos a sacar el área, ya sabemos, ¿no?, como hicimos al inicio, el área del círculo, el área de la diagonal, que es X y Y. Luego el área del perímetro total y el porcentaje también aumentado, porque me dice el porcentaje, ¿no?, que se aumenta, o sea, el doble. Ya, me dice el perímetro del círculo, ¿no?, sería distancia de pi sobre 2. Reemplazamos de distancia, allá en el primer ejercicio valía 8, acá en esta vez valía 16 milímetros, entonces sería 16 por 3.14 sobre 2. Entonces sacamos mitad de 2, mitad de 16 y nos saldría 8 sobre 1. Entonces 8 por 3.14 sería 25,12 milímetros. Esta es la distancia
de perímetro semicircular. Y del perímetro diagonal sería y al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Entonces reemplazamos y sería y al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolvemos la ecuación. Al final sacamos la raíz cuadrada de 272, que como respuesta nos daría 16,49 milímetros de perímetro diagonal, que es y. Y del perímetro total, resolvemos la siguiente ecuación, reemplazando, y nos saldría que el perímetro total es de 235,22 milímetros. Y para sacar el porcentaje del perímetro, dice porque nos pide, ¿no? Sacar el porcentaje aumentado, nos dice. ¿No? Aumentado, o sea que aumenta el doble. Tengo que sustentarlo. Y lo que vamos a hacer lo siguiente sería x, que es el porcentaje aumentado, es igual a 100 por el perímetro total, que es 2335,22 sobre 117,6 del porcentaje total anterior de aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Porcentaje anterior. Entonces, para sacarlo, vamos a resolverlo y me diría que el porcentaje aumentado es igual a 200%. Y para saber en cuánto aumenta, vamos a hacer 200% menos el 100%, que es el normal, sería igual al 100%. Entonces aumenta un 100%, ¿no? Entonces, el porcentaje aumentado sería la vista frontal mecanizada, aumenta un 100%, que ahora sería un 200%. La pregunta D me dice, en el porcentaje aumentado el área total de la pieza mecanizada, sustente su respuesta. Entonces vamos a sacar el área total aumentado, ¿no? Dice el área total del cubo es igual a 6 por lado al cuadrado. Esta es nuestra fórmula, nunca debemos olvidarla. Entonces el área del cubo es igual a 6 por 48 al cuadrado. Resolviéndolo y multiplicándolo, nos saldría a área del cubo total es a 1382. Perdón, 13.082,14. El área del cilindro, tenemos que sacar el área del cilindro. Entonces el área del cilindro nos dice que 2pi radio es igual a altura más radio es igual a distancia de radio por altura más radio. Reemplazamos 16pi es igual a 56. 16 reemplazamos, 16 es igual a 3,14 por 56. Entonces el área es igual a 50,14 por 56. Área del cilindro sería 2813,44 milímetros. Eso es nuestra área del cilindro duplicado. Hallamos el área del prisma también. Lo mismo hacemos, ¿no? De una fórmula que tenemos arriba, acá ya no la puse porque es lo mismo que repetimos. Vamos a reemplazar, pero ya duplicadamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Resolviéndolo, nos saldría el área total del prisma a 5167,4 milímetros cuadrados. Y el área total de la pieza mecánica, nos dice el área total, duplicadamente también, por cierto. Sabiendo esta fórmula de acá, vamos a reemplazarlo, ¿no? El área del cubo, el área del semicírculo, mejor dicho, el área del cilindro y el área del prisma. Vamos a reemplazarlo, esas áreas que hemos sacado, y como resultado nos daría a 5843,52 milímetros. Y ahora dice que el porcentaje aumentado, claro, para sacar el porcentaje siempre tenemos que multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces sería x es igual a 100 por el área total que hemos sacado, que es 5843,52 sobre el área anterior, que era de 1460,88. Resolvemos la ecuación y nos dice que aumentó, ¿no? A un 400%. Y para saber en cuánto aumentó, vamos a restarlo 400 menos el 100%, que sería igual a 300%. Entonces,
Nuestra respuesta es 400%. Aumentó 400%, pero ¿en cuánto aumentó? En 300% más. Entonces, a continuación, profesor, acá le voy a dejar un link que ya se está subiendo mi video. Y bueno, espero que le haya gustado mi explicación, ¿no? Sobre las medidas duplicadas y la pieza mecanizada, ¿no? Que tuvimos que sacarlos en milímetros. Y bueno, hasta luego, profesor, cuídese mucho.